Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre de la Asociación Civil Ximbalcash AC y el Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio de arqueología Habitando el Pasado, el cual se estará transmitiendo del lunes 27 de junio al viernes 1 de julio en punto de las 7 de la noche a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. Este foro virtual tendrá el objetivo de compartir con el público aspectos del pasado maya de la ciudad de Mérida, por lo que hemos reunido a especialistas e investigadores cuyos trabajos se han enfocado en temas de protección, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico en diversos ámbitos, como parques arqueológicos, cenotes, así como la promoción del uso de la epigrafía maya en escenarios modernos. A continuación, recibiremos a la licenciada María Fernanda Escalante Hernández de la Sección de Conservación y Restauración del Centro INAH Yucatán. Ella es conservadora, restauradora de bienes muebles e inmuebles por destino, egresada en 2009 de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. A partir del 2012 se integra al Centro INAH como miembro de la Sección de Conservación y Restauración en Yucatán, en donde efectúa tareas de documentación, diagnóstico, investigación y socialización del patrimonio cultural del Estado. Ha coordinado proyectos en sitios arqueológicos como Culubá en 2019 a 2020, Mayapán de 2013 a 2019, Chacmultún en 2013 y Oxquintoc de 2018 a 2019. Durante el 2011 y 2012 fue responsable de la conservación del proyecto arqueológico de Templo Mayor. Ha participado en otros proyectos de las zonas arqueológicas como el Balam Yucatán, el sitio de Riobec en Campeche, Inachtún y Jolmul en Guatemala. En esta ocasión la recibimos con la ponencia Una cueva atrapada en la ciudad, la conservación y eliminación de grafitis en Gotas Doradas. Bienvenida. Hola, primero que nada empiezo dando un agradecimiento a la Asociación Civil Ximbalcash y al Ayuntamiento de Mérida por la invitación a participar en este coloquio. La conferencia que voy a dar se denomina Una cueva atrapada en la ciudad, la conservación y eliminación de grafitis en Gotas Doradas. Bueno, primero haré una muy breve introducción, pero que es necesaria para comprender el porqué de las cuevas y cenotes en el estado de Yucatán. Pues bueno, ¿no? Nosotros vivimos en todo Yucatán sobre una plataforma calcárea que deriva del periodo mesozoico, que empieza a tener una serie de movimientos en el Mesozoico y en el Cretácico, y que a partir de esa época empieza a tener periodos de sumersión e inmersión. Básicamente, la roca caliza del estado de Yucatán corresponde a la era cenozoica. Las primeras áreas que emergieron fueron las localizadas en el sur del estado, mientras que las que se encuentran más en dirección a la costa son las que emergieron más recientemente. En la península existe una región con una geomorfología kárstica que favorece las cuevas y cenotes. Ahorita vamos a explicar un poquito más a detalle por qué. Pues bueno, básicamente se debe a un proceso de erosión y disolución química que se da principalmente en rocas de baja dureza, como son el yeso, como son la caliza, la dolomita y la halita. Aquí vemos un poco un mapa en el que se hace referencia a los diferentes momentos en los que momentos de formación geológica de acuerdo a la ubicación dentro de la península, ¿no? Es un poco para darnos la idea de, pues bueno, que dentro de el estado existen diferentes tipos de rocas. Sí, en su mayoría son calizas. Como les decía, estamos en parados sobre una gran plataforma caliza. Sin embargo, existen tres conformaciones de esa roca. La que nosotros le denominamos laja
o roca consolidada. Todos seguramente la ubicamos, es esta roca que podemos observar pues en el paisaje común de Yucatán, que está a flor de suelo. Otras son los sascaps o rocas no consolidadas, son rocas con muy baja dureza, y las coquinas. Algo que caracteriza a la roca caliza es, bueno, aquí pongo una tabla en la que pues, se resumen estas características que son muy importantes de la roca caliza, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes puntos, y que en particular como en este proceso de análisis para la conservación de la piedra es muy importante, es la dureza. En una escala de dureza de Mohs que va del 1 al 10, la roca caliza tiene 3, ¿no? Es una roca que podríamos decir que es de baja dureza, ¿no? La conformación es carbonato de calcio, y la forma en la que estas rocas calizas se formaron pues en el suelo, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? En el que pueden ver cómo es por medio de un proceso de sedimentación. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de los años y los siglos y etcétera, etcétera, se van creando depósitos en el suelo de diferentes naturalezas conforme a los diferentes procesos geológicos que está sufriendo la región, ¿no? Y entonces estas rocas se van consolidando por procesos químicos, y parte de esos procesos químicos es la carbonatación, la formación de los cristales de carbonato de calcio, de CaCO3. Y bueno, algo que es muy importante es, dependiendo de qué tipo de sedimentos se depositaron en cada una de las capas, van a ser las características que vamos a tener en la roca caliza. Bueno, en Yucatán la plataforma contiene de un 89 a un 99% de carbonato de calcio. Esto es un porcentaje muy alto. Justo esto es lo que genera que pueda existir el proceso del karst en Yucatán. Para que pueda existir un paisaje kárstico, las piedras tienen que tener más del 70% de carbonato de calcio. Esto, como ya vimos, es pues básicamente menor que lo que tiene el suelo en la península de Yucatán. Entonces, y sobre todo en esta parte del territorio yucateco en específico. Entonces, por eso que pues tenemos un suelo kárstico en el que lo que sucede es que se dan una serie de disoluciones químicas del suelo que inician con microfisuras y que con el paso de los años van creciendo, van aumentando, y entonces se van generando, como pueden ver en esta imagen, grandes canales por los cuales fluye el agua. Una característica del karst en Yucatán es que es holokarst. ¿Qué quiere decir esto? Que el total del agua se filtra al subsuelo. Esto también tiene que ver con el alto porcentaje de carbonato de calcio que tenemos en el suelo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente no existe agua superficial. Esto también tiene mucho que ver con la conformación que vamos a ver también, que mencionaré, de las poblaciones prehispánicas y su asociación con el agua. Bueno, este sistema kárstico lo que ha generado es el gran acuífero, que es la principal fuente de agua en el estado. Bueno. Este es un mapa en el que se marcan en rojo los diferentes cuevas y cenotes que están registrados en el estado. Como podemos ver, son muchísimos. Bueno, existe esta teoría del anillo de cenotes, bueno, que está asociado al cráter denominado de Chicxulub. Pero sin embargo podemos ver que en realidad no solamente hay coincidencia en lo que se considera el anillo de cenotes, sin embargo hay una
gran presencia de cuevas y cenotes, justo por este proceso que ya he explicado, ¿no? Ahora, nos vamos a ir a un contexto mucho más específico, que es el contexto de Mérida. Pues en Mérida, este mismo proceso existe, porque bueno, nosotros sabemos que estamos ubicados aquí, ¿no? Y entonces, pues estamos en la sección en la que la roca caliza emergió más recientemente y es una roca, y por ese proceso justo el proceso kárstico es más reciente. Entonces, comúnmente, a pesar de que existen muchas cuevas y cenotes también, como podemos ver en este mapa que amablemente me lo han proporcionado de la Dirección de Patrimonio Natural del Ayuntamiento de Mérida, podemos ver que también existen una serie de cuevas y cenotes, una gran cantidad. Sin embargo, estos suelen ser de menor magnitud que otros que se encuentran al interior del estado. Sin embargo, cumplen todas las características de una cueva y pues de un cenote como en cualquier otro. Nos vamos a ir cerrando un poquito más al área como urbanizada del municipio de Mérida, y entonces vamos a poder ver que hay una gran cantidad, todos estos puntos azules son cuevas y cenotes, y hay una gran cantidad de cuevas y cenotes que quedaron inmersos dentro del área urbana. Y en particular vamos a hablar del cenote Gotas Doradas, que se encuentra ubicado aquí, en donde podemos ver el punto azul. Es la colonia Villa Magna, y entonces, pues como podemos ver, está totalmente inmerso dentro del área urbana. Es una foto general de la cueva, de la parte de cueva. Sin embargo, Gotas Doradas cuenta tanto con el área de cueva, que no es inundable, y tiene otra sección, una cavidad, que es en la cual existe un cenote y es inundable. Dentro del marco, aquí es como ya haciendo un acercamiento a su ubicación dentro de la ciudad. Como pueden ver, aquí en los bordes está rodeada de ciudad. Quedó como una pequeña isla, una pequeña reserva como tal, esa es la denominación que tiene, Reserva Ecoarqueológica Gotas Doradas, que quedó completamente rodeada de la mancha urbana. Muchas cuevas y cenotes van a pasar por este proceso del que ahorita voy a hablar un poco, en el que pues, las manchas urbanas fueron creciendo y estos espacios quedaron inmersos en ellas. ¿Qué pasa? Aquí podemos ver cómo fue creciendo la mancha urbana desde 1910 hasta el 2010. Digo, esto incluso a 2022 es bastante actualizable. Ustedes saben que ha crecido la ciudad muchísimo en los últimos 10 años. Y pues bueno, esto hace evidente cómo estos contextos naturales y arqueológicos, porque también vamos a hablar de eso a continuación, quedan atrapados dentro de la mancha de la ciudad. ¿Y qué pasa cuando ocurren estas situaciones, ¿no? Pues entonces empiezan a existir los problemas propios de la urbanización, los problemas propios de asociados a la presencia de poblaciones, ¿no? Desafortunadamente, uno de los grandes problemas que ha sufrido tanto el terreno como la propia cueva en la que se encuentra Gotas Doradas es que ha existido una alta presencia de basura. Y bueno, aquí podemos ver algunas fotos, a pesar de que han existido importantes esfuerzos de asociaciones civiles como AJAU o del Departamento de Desarrollo, del Departamento de Patrimonio Arqueológico y de Patrimonio Natural del Ayuntamiento de Mérida, pues es un problema continuo. Otro de los problemas asociados es la presencia de grafitis. Y entonces aquí es donde ya empiezo yo también a
a enfocarme un poco en esta problemática, que es lo que hace que yo me integre en este proyecto y empecemos a analizar la situación de las cuevas con problemas de pintas, con uso de sprays, aerosoles, acrílicos y vinílicos. Bueno, como parte de un proceso de análisis para el acercamiento, para la conservación de cualquier espacio, pues nosotros tenemos que hacer análisis integrales que incluyen diferentes factores, ¿no? Dos de ellos que han sido muy importantes en la Reserva Ecoarqueológica de Gotas Doradas es pues, el contexto histórico y el contexto ecológico. Por un lado, hablando del contexto histórico, tenemos varias etapas de uso, desde la arqueológica hasta la época actual, y en la parte arqueológica, gracias a un estudio que realizó Pia McManus en el 2010, podemos saber que la cueva cuenta con diferentes flora habitándola, y en particular existen algunas especies que tienen niveles de protección importantes. Una de ellas es el camarón ciego, otra es el bagre y la cochinilla de agua. Entonces, todo esto va generando como una serie de situaciones que son muy importantes de reconocer en la cueva, ¿no? Por otro lado, tenemos pues el contexto arqueológico, ¿no? En el cual los espacios, sabemos que para los mayas, los antiguos mayas, e incluso para los modernos, los espacios, los cuerpos de agua, específicamente los cenotes, son espacios sagrados, relacionados con el concepto de inframundo, dualidad, día y noche, oscuridad, frío-calor, esterilidad y fertilidad, y vida y muerte. Vida, muerte y renacimiento. Son espacios en que tienen una carga simbólica importante, y por eso también es muy relevante su resguardo y su cuidado. Aquí les presento el mapa del proyecto arqueológico, el sitio en el momento en el que empieza a existir la urbanización en la colonia de Villa Magna. Inicia a la par un proyecto de salvamento arqueológico realizado por los arqueólogos Rafael Burgos y Yoli Palomo en 2008. Y bueno, gracias a este salvamento y a este estudio, bueno, se ha podido recuperar la información que brevemente mencionaré en este momento. Me parece muy importante poder señalarlo porque todo esto va contextualizando a la cueva y haciendo ver que las cuevas no solamente son estas cavidades que tienen un contexto natural, sino comúnmente tienen una combinación de contexto histórico, contexto natural, ecológico, etcétera, etcétera. Bueno, el área en la que se encuentra la cueva es la denominada como Pichén, que fue un sitio satélite de la antigua ciudad de To. Los arqueólogos han determinado que es de rango 4. Los estudios en el interior revelaron que los espacios fueron acondicionados para diferentes usos. Principalmente, y que hubo periodos en los que los usos fueron domésticos, o sea, de vida cotidiana, y en otros fueron procesos rituales. Entre los vestigios que encontraron fueron delimitaciones por medio de muros, cimentaciones, en particular una cimentación circular, hiladas de piedras sobrepuestas e incluso cierre de algunas secciones de uno de los accesos, porque la cueva cuenta con 2 accesos
hacia el exterior. A partir de la cerámica, del análisis cerámico que realizó Sara Azul, se puede saber que la ocupación es desde el preclásico medio, o sea que desde el 700 a.C. hasta el periodo colonial. Sin embargo, el mayor uso fue en el protoclásico, es decir, 150 a.C. a 250 después de Cristo. Y el menor uso, o aparentemente un periodo tal vez que desocuparon la cueva, es en el posclásico tardío, entre el 1200 y el 1550. Por lo anterior, y dadas las características, es probable que la cueva fuera habitacional y al paso de los años la función cambiara a un sentido religioso, realizando rituales asociados con el agua. Para el periodo colonial, en esta zona se encontraba la hacienda enequenera de San Juan Bautista o Pichén. Bueno, ahora sí nos centramos en la parte de los grafitis. Bueno, toda esta serie de información, pues, fue necesaria para lograr tomar decisiones en cómo íbamos a actuar al momento de tener que retirar los grafitis. Realmente la zona, la cueva está muy grafiteada, tiene muchísimas pintas, principalmente en el área central. Aquí les muestro algunas de las fotos y para ello tuvimos que generar un diagnóstico. Este diagnóstico requirió pues la identificación de los tipos de piedra al interior de la cueva y entonces pudimos detectar en primer lugar la coquina. ¿Se acuerdan que la mencioné como una de las piedras que conforman el estado que hay en el estado de Yucatán? Esta se caracteriza porque como fue fondo marino, cuenta con fósiles de elementos marinos, conchas, y de ahí deriva su nombre, coquina. Otra de las piedras que detectamos son piedras de mayor dureza que tienen núcleos justo por este proceso de sedimentación, en los cuales la sedimentación, los elementos de sedimentación eran de mayor dureza y entonces en esta zona la piedra es muchísimo más dura y compacta. Y otra de los elementos que detectamos fueron las conformaciones propias de la cueva o espeleotemas. Bueno, esta situación, toda esta información que he compartido nos llevó a darnos cuenta de que la intervención en una cueva es un reto muy importante porque es un contexto muy específico en el cual se requiere de conocimiento para poder acceder. Además que contamos con un cuerpo de agua que es fácilmente contaminado, que tiene fauna endémica, que el uso de sustancias tóxicas podría afectar y que era muy importante evitar generar residuos. Aquí presento un video muy corto de cuál fue el resultado de hacer este análisis de retos y cómo empezamos a abordar el problema. Bueno, actualmente estamos realizando el proceso de eliminación de grafitis en una cueva. Lo que estamos utilizando es agua por aspersión y cepillos de cerdas plásticas de una dureza muy suave. Lo que pudimos ver como pruebas previas es que ahora vamos a hacer la prueba para que se vea. Es que al parecer debido a que la piedra está húmeda y está saturada, además de que por las propias características, como se puede ver, utilizamos cepillos de cerdas plásticas muy suaves, dada la baja dureza de la piedra, y
Al hacer las pruebas, algo que fue muy interesante, que bueno que lo menciona ahí el video, es el hecho de que no fue necesario el uso de solventes y pudimos hacer limpiezas solamente con agua. Sin embargo, como seguimos cuidando el no dejar residuos que puedan terminar en los cuerpos de agua, en específico microplásticos, entonces hemos estado trabajando en cuidar la forma de limpieza para que todos los residuos sean recuperados y todo el agua la recuperamos, la absorbemos y luego la sacamos de la cueva y se busca que llegue que no vuelva a tirarse ahí para que no justo regrese al cuerpo de agua, ¿no? Limpiando y evitando que escurra. Bueno, esto es parte de... Sí. Muchas gracias. De nada. Pues bueno, ¿cuáles fueron los resultados que encontramos? Básicamente, nos dimos cuenta que en el caso de las coquinas, debido a las características de la roca y de la cueva, la saturación, dado que son muy higroscópicas, que absorben muchísima agua, la saturación de la piedra era tal que imagínense que estuviera mojada y al momento de que se aplicó el grafiti no logró penetrar en la piedra y entonces quedó a nivel superficial. Esto fue fue afortunado para la piedra porque eso permite que podamos eliminarla dejando muy pocos residuos y afectando muy poco a la piedra y no teniendo que utilizar ningún solvente. Entonces, y uno de los porcentajes más altos al interior de la cueva es la presencia de coquina. Este es uno de los resultados que pudimos observar. También tenemos otros casos que son la formación de cristales con alta densidad, ya sea de lajas, nódulos o concreciones calcáreas de mayor dureza. Y dada esta densidad, no logran absorber el mismo nivel de humedad y entonces no se logran saturar. Esto que ocasiona que al momento de aplicar el grafiti se logre anclar a las superficies por medio de los solventes. Entonces, en estos casos hemos detectado que el uso de agua y esta técnica con agua no funciona y para ello tendremos que evaluar en el futuro si se realizará algún proceso por medio de solventes. Y los terceros son los espeleotemas, que estos están conformados de manera similar a las formaciones cristalinas de alta densidad y tienen un proceso muy similar. Al ser tan compactos, no absorben tanta humedad y entonces absorbieron la piedra. Aquí les muestro estos dos casos, en particular aquí, como se puede ver la conformación, y esta zona es una zona que ya se había limpiado y no se logró eliminar el grafiti. Bueno, hoy por hoy hemos realizado 3 jornadas de limpieza de 2019 a 2022. Apenas estamos en la tercera, estamos trabajando justo en la tercera jornada de trabajo. El área que hemos logrado trabajar es justo la sección que se muestra en rojo, mientras que la que en la actualidad estamos planteando trabajar es la anaranjada. Hoy por hoy, y debido a las lluvias desde el huracán Gilberto, el área inundable se encuentra totalmente inundada, que es esta zona, a diferencia de 2019, cuando trabajamos esta área, en la que el cuerpo de agua estaba reducido en su mínima expresión a la zona de la boca del cenote, que es esta área azul que se ve. Entonces, debido a que hoy por hoy está inundado, hemos tenido que concentrarnos en las áreas que no son inundables.
Hemos tenido un avance importante. Y pues bueno, nos hemos, debido a los diferentes tipos de piedra que existen, las diferentes naturalezas y reacciones a el proceso que estamos utilizando, que como les decía es un proceso que busca ser muy respetuoso con el contexto histórico, por supuesto, pero también con el ecosistema al interior de la cueva. Hemos decidido continuar con el proceso únicamente con agua hasta que logremos avanzar lo más posible, y en el momento en el que tengamos que pues ya enfrentarnos a estas zonas en las que no se elimina el grafiti y que se tendrían que utilizar solventes, reevaluaremos el uso de solventes de acuerdo a pues una serie de factores como que principalmente la flora y la fauna. Aquí vemos un poco una foto de cómo vamos, ¿no? Y ya como reflexiones finales, que realmente la aportación del trabajo en la cueva y cenote de Gotas Doradas, pues una es comprender la situación de las cuevas y cenotes al interior de la mancha urbana, qué pasa en estos contextos y qué retos a qué retos nos lleva la conservación en espacios en los que estamos rodeados de la mancha urbana, ¿no? y de grandes poblaciones. Pero también ha sido una gran oportunidad para generar interdisciplina. Como ven aquí, pues aquí lograr analizar este caso requiere trabajar de la mano con arqueología, trabajar de la mano con biología, con espeleología, y pues ha sido un proceso muy interesante y que ha tenido muy buenos resultados, y que bueno, que es un camino que seguiremos trabajando y que seguimos trabajando. Otro punto que me parece sumamente relevante es que es el primer referente que tenemos de eliminación de grafitis en este tipo de cuevas. No quiere decir que no existan otros, pero en este tipo de cuevas con el tipo de rocas es primera vez que tenemos este tipo de acercamientos desde la conservación, y entonces esto también nos ha arrojado una serie de información de comprender cómo funciona la cueva. Realmente, cuando nosotros llegamos a la cueva, no creímos que lo íbamos a poder quitar con agua. Esto fue justo en el momento en el que caímos en cuenta y entendimos el proceso realmente de estos espacios que son kársticos, que son de rocas calizas. Toda esta información en realidad es la que hace que logremos entender qué es lo que está pasando y por qué están reaccionando de cierta manera las piedras, ¿no? Y entonces eso nos ha llevado a poder tomar buenas decisiones en torno al patrimonio natural con el que cuenta la cueva, más allá de que seguimos trabajando por el patrimonio arqueológico. A la par, es muy importante mencionar que a la par de todas estas acciones, el Departamento de Arqueología del Ayuntamiento de Mérida, bueno, en colaboración con nosotros, hemos también estado participando con ellos, han hecho campañas de divulgación de toda esta información y también campañas de acercamiento, valoración, pues intercambio de conocimiento con los vecinos y con la comunidad aledaña, porque algo que es muy importante es que no solamente se trata de atacar el efecto del problema, sino hay que trabajar con las causas. Definitivamente tenemos que seguir trabajando en divulgar, tenemos que seguir trabajando en generar lazos con los vecinos y con los usuarios de estos espacios culturales. Y pues bueno, por nuestra parte también tenemos que seguir trabajando en llenar los vacíos legales que tienen estas áreas dentro del municipio y dentro del estado, áreas que quedaron atrapadas en la mancha urbana. Y pues bueno, y también nos toca hacer un llamado a que estas áreas cuenten con infraestructura para el mejoramiento de su uso, para que los usos sean más adecuados y para que realmente puedan ser utilizados por los vecinos.
Bueno, de mi parte es todo. Yo de nuevo agradezco al Departamento de Patrimonio Natural y de Patrimonio Arqueológico, especialmente a Natalia Quintanilla, a Esteban de Vicente, a Trino Escalante, porque pues realmente gracias a esta colaboración hemos logrado avanzar significativamente en la conservación de estos espacios, en asociación con la sección de conservación del Centro INAH Yucatán. Muchísimas gracias, de mi parte es todo.